presentarles a la hora del examen. ¿Ya? Son las mismas láminas, además que no son muchas en realidad por falta de microscopio. Bien, vamos a comenzar por esta primera. Bien, esta primera lámina corresponde a médula ósea. Es la médula ósea, es un corte de un feto, ¿no? En donde se observa aquí unas franjas grisáceas, azulinas, que son trabéculas óseas. Este es hueso, ¿no? Hueso fetal. Y todo lo que está más oscuro son los grupos de células sanguíneas en formación. Los espacios claros que ven son las células almacenadoras de grasa de la médula ósea. ¿Ya? Corte fetal, entonces, de médula ósea con sus componentes habituales. Esta es una visión panorámica, ahí no vamos a poder definir mucho qué tipo de células son. En el siguiente microscopio, una visión ya a mediano aumento, ¿no? A mediano aumento, pero de un adulto, ya no es un feto. Sin embargo, se observan nuevamente los espacios claros, las células almacenadoras de grasa y los espacios que están entre ellos cubiertos de células basófilas, ¿no? Basófilas puntiformes, y alrededor, de color anaranjado, rojizo, los hematíes. Y las células almacenadoras de grasa también por fuera, porque esta es una biopsia por aspiración que se hizo de esta persona, y por lo tanto en un coágulo de esa biopsia, un coágulo sanguíneo, se encontró esto, es solamente un islote nada más. Allá lo que hemos visto es un corte histológico del tejido óseo, ¿no? de las trabéculas óseas. Acá solamente es la parte blanda, digamos, de la médula ósea, ¿no? Las células formadoras de leucocitos, y en la periferia células maduras, hematíes. Llévalo por allá. En este tercer campo lo que observamos son unas estructuras eosinófilas rosadas, ¿no? Rosadas, ven ahí, son las trabéculas óseas. Ese es el tejido óseo maduro. Hay un espacio, ¿no? Hay espacios irregulares claros, son los espacios medulares. En estas zonas eosinófilas se observan pequeños espacios pequeñitos, como burbujitas, como pequeños ojos chiquitos, ¿no? Esos son los osteocitos, son las células maduras. Y las células que están revistiendo cada una de estas superficies, ¿no? Ahí están los osteoblastos, o sea, las células formadoras de hueso. La sustancia eosinófila es la matriz ósea, propiamente dicha. Y los espacios grandes, claros, que quedan alrededor son los de la médula ósea. En este caso es una persona con un déficit de formación de glóbulos. Por eso se ve con espacios casi vacíos, solo laminares. Entonces, esa es la estructura característica de la médula ósea hipocelular, o sea, con poca formación. Lo que hemos visto anteriormente de un feto, lógicamente está en gran actividad, y por eso se observa lleno los espacios de células. ¿Ya? Esta es también vista panorámica, más pálidas, ligeramente eosinófilas, es la matriz ósea, son las trabéculas óseas. Los espacios claros que están alrededor son los espacios medulares. Algunos de ellos, eso que lo vieron en el microscopio, algunos de ellos están llenos de fibras, ¿no? Una serie de material fibroso. Esta ya es una esclerosis
de la médula ósea. También es una persona que ha tenido problemas, ¿no?, de tipo hematológico y derivado de esta lesión que se observa acá. Pero nuevamente se reconocen las trabéculas óseas, los espacios intertrabeculares, las células que revisten los bordes, que son los osteoblastos, y los escasas células que están en la matriz, esas son los osteocitos, células maduras. Vamos a necesitar la vista ya de un extendido de sangre, ¿no? Un extendido se le ha punzado a una persona, se ha hecho un extendido, se colorea, ¿no?, con coloración para sangre, y se observa gran cantidad de pequeñas estructuras anaranjadas. La mayoría son los hematíes, células ya maduras. Y de tanto en tanto van a ver algunas de un tinte basófilo, ya intensamente morado, diríamos, ¿no? Esos son los leucocitos. Van a poder ver mejor en el microscopio todavía que estos leucocitos tienen diferentes formas, pero la mayoría de las que se ven en el campo, se ve que el núcleo, que es intensamente basófilo, tiene forma de lóbulos, ¿no? Son lóbulos de 2, 3 o hasta 4 lóbulos, y son mayoritariamente están distribuidos en este extendido. Cuando uno recorre otras áreas, de tanto en tanto se ven algunas otras células que parece que todo es núcleo. Estos son los linfocitos, ¿no?, los linfocitos, pero la mayoría son de tipo polimorfo nuclear, con núcleos que tienen varias lobulaciones. Este es un prótein probablemente un problema inflamatorio, ¿no?, porque tiene como más de un 80% de polimorfos nucleares, y son muy pocos los linfocitos que se ven. Son células maduras. Otra persona, para destacar un linfocito, ¿no? El núcleo ocupa casi todo el tamaño de la célula. El citoplasma apenas se observa como un pequeño reborde pálido alrededor, ¿no? Pero el núcleo es así, esa es la característica. Y como ven, es algo más grande que un hematíe, pero sigue siendo el más pequeño de los glóbulos blancos, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, que los polimorfos nucleares son mucho más grandes. No, hay probablemente las otras células, los monocitos, los sinófilos, los basófilos, pero están en otras áreas y ya no se puede tomar más porque no hay más microscopios para poder mostrar. Doctor, una consulta. ¿Qué es esta estructura que se ve? Esta es una plaqueta. Esta es una plaqueta, un pequeño fragmento celular, ¿no?, que en los otros prótesis, si amplían ahí, se van a ver que hay más, ¿no? Hay más. En este caso, esa era la plaqueta que se encontró. Un defecto del material de tinción. Este es un ejemplo, un mal ejemplo, diría yo, de tejido muscular, ¿no?, de tejido muscular estriado. Las fibras son un poco amplias, son muy alargadas y tienen uniones entre sí. Entonces, si son estriadas y uniones entre sí, es un músculo estriado cardíaco, ¿no?, porque las fibras alargadas con estrías que no tienen ese tipo de unión son ese tejido muscular voluntario, ¿no? Pero en este caso corresponde a una parte del miocardio, ¿ya? No se logran ver las estriaciones en realidad. No sí, se logran ver. no, en este caso no. Como digo, nos falta material de microscopio porque hay láminas que donde se pueden ver esas estrías, ¿no?, sobre todo en algunos cortes de fetos, ¿no?, donde se ve muy bien esas estriaciones. Pero este es un corte de miocardio que es normal, no tiene mayor problema. Corte de médula, de válvula espinal. Ocio.
no médula ósea, sino médula espinal. Es columna que viene de la zona encefálica, baja alrededor de los agujeros hasta la zona del sacro. Bien, ven ustedes el perímetro de la médula, el epénimo central y esas estructuras que están alrededor, circulares, corresponden a los nervios, ¿no? Ustedes saben que los nervios salen y llegan de la médula. Y en la periferia está una lámina de tejido perióstico y que está pegado a las vértebras, ¿no? Las vértebras donde se almacena o se aloja esta estructura. Este es un corte transversal, ¿no? Es un corte transversal de la médula espinal. Médula espinal normal desde otro punto de vista, ¿no? Esta línea acá es solamente un doblez que en el momento del corte se realizó, ya no se pudo evitar, pero toda la estructura corresponde a médula espinal. Este es un ejemplo de tejido nervioso central. Una consulta, las meninges, ¿dónde están ahí? Las meninges están alrededor, tanto lo que está aquí, Sí se pueden diferenciar las alrededor de esta línea que está envolviendo a la médula espinal, y aquí también en el saco dural, ¿no? En el saco dural. Esto sería el periósteo que dicen, ¿no? ¿O no? Sí, esta es la zona ya del hueso. Esta es la zona del hueso. Bien, este es un corte de tejido muscular estriado. En este caso, el corte está comprometiendo tanto fibras de orientación longitudinal, como ven aquí, como transversal. Son fascículos, paquetes de fibras musculares que están adosadas en un solo elemento. No sé de qué segmento será este corte, pero esa es la forma como se suele ver, ¿no? El corte transversal u oblicuo se ven como estructuras ovaladas, semitriangulares, mientras con el corte longitudinal obviamente se ve la mayor parte de la longitud de la fibra, ¿no? Y la zona más pálida, fibras muy delgaditas, es el tejido conectivo, que de todos modos siempre está presente en todos los tejidos, ¿no? Está formando parte de las envolturas de estos fascículos musculares estriados. Por último, tenemos un ejemplo de un ganglio nervioso. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de ver ganglios linfáticos, ¿no? Pero en este caso es un ganglio nervioso. Acá la característica está por las células de las neuronas que observan aquí, son las estructuras que resaltan sobre un fondo más o menos granular u homogéneo, fibrillar, ¿no? Pero esta es la zona que está de tejido conectivo que envuelve al ganglio nervioso, ¿no? Esta es la zona propiamente dicha donde están las células activas. Esta es la zona probablemente de donde están llegando las fibras o saliendo de ellas de este ganglio, ¿no? Estos se encuentran distribuidos en diferentes partes de la economía, ¿no? Pero se observa claramente cómo son estructuras triangulares, y si se observa con más cuidado, se ven como pequeñas puntas, ¿no? Es la salida de los ejes, de los cilindros ejes de cada una de estas estructuras. ¿Ok? Bien, no tenemos más material equipo para poder mostrar cerebro, cerebelos, protuberancias, porque también tenemos cortes de eso, ¿no? Pero ya no hay microscopios que estén, digamos, disponibles. Y así que vamos a quedarnos con esta lámina nada más por lo menos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ganglio nervioso.